Saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. Estamos a 21 días para que se realice la consulta popular que ha sido propuesta por el presidente de la República, Lenín Moreno. Se trata de una ofensiva política cuyos resultados se vuelven fundamentales en temas como la gobernabilidad, la institucionalidad y la consolidación de un proceso de transición. Lo que llama la atención es que esta consulta puso frente a frente a dos bandos de Alianza País. Lo que podía ser un enfrentamiento entre oficialismo y oposición, hoy colocó en disputa a Moreno y a Correa. La reelección indefinida, la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y la derogatoria de la ley de plusvalía son los puntos que mayor atención han provocado. Sin embargo, hay otros temas como la muerte política de los corruptos, los delitos sexuales no prescriben, la protección de áreas naturales frente a la minería y blindar al Yasuní ante la explotación petrolera son otros de los puntos que serán consultados al pueblo ecuatoriano. Nuestros invitados de hoy aquí en esta emisión de Hora 25 son los siguientes. Agradezco la participación de Paola Pavón. Paola Pavón es vocera del Buró de Campaña por el No. Nos acompaña Eduardo Paredes. Eduardo Paredes es viceministro de Gestión Política. Agradezco la participación de Ronnie Aleaga. Ronnie Aleaga es asambleísta por Alianza País y también nos acompaña Mario Maldonado, director en Pichincha de Centro Democrático. Gracias por estar aquí en la señal de Teleamazonas. Natalie, buenas noches. Buenas noches, Andrés, amigos televidentes. Bienvenidos a Hora 25. La consulta popular ha obtenido un amplio respaldo de la sociedad ecuatoriana, aunque cuenta con la oposición de seguidores de Rafael Correa, quien denunció ante la OEA su supuesta inconstitucionalidad. El camino a la consulta estuvo plagado de amicus curiae por parte de legisladores correístas. En menos de un mes, más de 13 millones de electores ejercerán su derecho al voto. Hagamos un recuento de este proceso electoral. Por eso, si alguien quisiera obstruir la verdad o poner en riesgo la institucionalidad de nuestro país, no dudaré ni un solo minuto en acudir a la voluntad y a la voz del pueblo. Moreno llamó el 18 de septiembre a consulta popular e invitó a la ciudadanía a enviarle las propuestas de los temas que crean convenientes incluir en el plebiscito hasta el 26 de septiembre. En AP hubo malestar cuando un día antes de vencer el plazo, el presidente de la Asamblea, José Serrano, envió las sugerencias sin consultarles al bloque. Tiene que haber una explicación de por qué, sin haber tenido pulimento de las preguntas, se envió. Y no, por ejemplo, yo no sé qué preguntas se enviaron. Alrededor de 200 planteamientos de diferentes organizaciones políticas, sociales, de derechos humanos, ambientalistas y personas naturales llegaron hasta la presidencia para ser tomados en cuenta en la consulta. Que dé las amnistías a todos los compañeros que han sido procesados, que han sido criminalizados en estos 10 años de correísmo. El 2 de octubre el gobierno entregó el pliego de las 7 preguntas para la consulta a la Corte Constitucional. Semanas después, directivos de la ahora llamado Revolución Ciudadana también asistieron a la Corte para presentar el recurso de amicus curiae como parte de su rechazo a la consulta popular. Cualquier tipo de regresión o restricción de derechos es inconstitucional. El 29 de noviembre el Ejecutivo envió al CNE la propuesta de consulta al no haber recibido la aprobación de la Corte Constitucional en el tiempo estipulado por la ley. Dice con toda claridad el último inciso del artículo 105 que tienen 20 días para resolver. De esta fecha han transcurrido en demasía los 20 días. Por tanto, el dictamen, como tal lo dice la ley, se considera un dictamen favorable. Lo que la Corte Constitucional en este momento realice ya no tiene validez alguna. Este hecho tiene antecedente en el 2011 cuando el expresidente Rafael Correa convocó a consulta popular sobre la concordia. Precisamente basándose en el artículo 105 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucionales. El 7 de diciembre el CNE convocó a elecciones. Y convocada las elecciones, nada ni nadie las puede detener. Y todas las otras funciones del Estado se ponen al servicio de la democracia. El 15 de diciembre el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, informó que el expresidente Correa y el excanciller Ricardo Patiño
Nariño presentaron ante ese organismo una denuncia sobre la alteración del orden constitucional por la consulta del 4 de febrero. Almagro añadió que realizará un informe técnico jurídico sobre la situación institucional en el Ecuador. Mediante un comunicado, el Ecuador expresó su rechazo a toda injerencia en los asuntos internos de los estados. Estamos preparando una respuesta contundente en materia legal que realmente explica la actuación del Ecuador, la actuación del gobierno nacional en total apego a las leyes ecuatorianas. A pesar de estos incidentes, el proceso para la consulta se desarrolla con completa normalidad de acuerdo al cronograma establecido. Tanto el 21 de enero como el 28 de enero tendremos 2 simulacros. Para nosotros es importante que en estos espacios podamos subsanar cualquier tema. 48.267 policías serán designados para cumplir con el plan operativo de seguridad de las próximas elecciones. Pues bien, entonces el tema consulta popular. Voy a dar la palabra al viceministro de Gestión Política, Eduardo Paredes, con una pregunta. ¿Por qué es importante? ¿Por qué se vuelve trascendente esta consulta del próximo 4 de febrero? Buenas noches, le escuchamos. Buenas noches. Gracias. Y buenas noches a mis compañeros de panel. Desde hace muchas décadas en América Latina, quizás desde Allende, allá en la década del 70, los pueblos de América Latina una y otra vez nos han estado planteando a los políticos y a las élites dirigentes la necesidad de democratizar nuestras sociedades. En el caso de nuestra América Andina, la necesidad de construir estados plurinacionales, de abandonar todos los rezagos coloniales de racismo y todas las lacras sociales que las conocemos muy bien todos los ecuatorianos y todas las ecuatorianas. En el caso ecuatoriano, a partir de 1979 hemos tenido una lucha incesante por profundizar la democracia y hemos llegado a momentos de crisis política muy grandes, como la década aquella desde los años 90 hasta que inició la Revolución Ciudadana en el año 2006. La esencia del proyecto de la Revolución Ciudadana es una esencia democrática. El pueblo ecuatoriano, y cuando me refiero al pueblo ecuatoriano, la ciudadanía en general, pero también los grupos económicos emergentes, innumerables grupos económicos emergentes confrontados contra pocos grupos oligárquicos que controlan el poder económico y político del país, estos grupos emergentes confluyeron en esta propuesta democrática de transformarle al Ecuador, transformar sus estructuras, transformar su estructura política, transformarlo democráticamente. Esto tenía que contar, y así fue en los inicios del gobierno anterior, esto tenía que contar con la participación activa de la ciudadanía, pero también de sus organizaciones sociales. Tenía que contar con la participación de los trabajadores, tenía que contar con la participación del poderoso movimiento indígena, tenía que contar con la participación de sectores medios de la sociedad, que como en el caso de la sociedad quiteña, pichinchana, son muy fuertes de modo que la consulta sea el mecanismo para esa expresión democrática. Esa es la Constitución del 2008 estableció múltiples mecanismos de participación ciudadana que fueron siendo dejados de lado al final del gobierno del expresidente. Gracias, Eduardo. Paola, su apreciación sobre esto que acabamos de escuchar. Buenas noches. Andrés, buenas noches. Un saludo a toda la gente que nos mira. También un saludo a quien esta noche compartimos panel. Mire, esto es sencillo. Esta consulta innecesaria, esta consulta que gasta aproximadamente 60 millones supuestamente en un momento de austeridad del gobierno, busca encubrir 3 cosas que no ha querido el gobierno plantearlas de frente. La primera, busca favorecer a los grupos de poder eliminando la ley de plusvalía. Busca dejar por fuera de la contienda electoral a Rafael Correa, porque precisamente puede ser el que combata a esos grupos de poder. Y la tercera opción, con la pregunta 2, repartirse nuevamente el Estado, para que los nuevos comensales de Carondelet, los nuevos amigos del presidente Moreno y del gobierno, que hoy bajo el disfraz del diálogo están sentados en la mesa, tomen partido con el nuevo Estado que se quiere plantear. Nuevamente veremos al PRE, nuevamente veremos al Partido Social Cristiano repartiéndose la justicia, nuevamente veremos a Creo y obviamente a la bancocracia disputándose la superintendencia de bancos. Entonces, esta consulta que es inconstitucional,
ilegal, ilegítima, lo que busca precisamente es esconder estos tres factores. Lo que dijo Eduardo de fortalecer la democracia, para resumir así. Nadie se opone a la consulta popular. Nosotros durante los 10 años de revolución... Sí, el presidente Correa déjeme, y Ricardo Castillo se opone. Pero me puede sí, dejar... Sí, claro, no nos oponemos a la consulta popular. A la OEA, nos oponemos que se haya incumplido la Constitución. Mire, es simple, Andrés, y este es un debate que parecería que no es trascendente, pero es muy trascendente. Y yo les invito a los ciudadanos que nos miran, lean el 104 de la Constitución. Por más que el viceministro, la nueva vicepresidenta, insistan en que esto es igual a la consulta de la Concordia, es simple. Ninguna consulta popular puede ser convocada si no tiene dictamen previo de la Corte. Y aquí lo que no se está diciendo y lo que no se quiere amplificar es lo que ya se denunció en los famosos audios que circularon en redes sociales. La Corte Constitucional no emitió el dictamen por temor al gobierno nacional. Y este CNE espurio, que no tengo miedo de decirlo, hay gente que me dice, ya no tienes inmunidad, ten cuidado con lo que dices. Este CNE espurio, que pasándose por la ley, él como garante de la democracia debió exigir el dictamen de la Corte Constitucional. Gracias, entonces, Andrés, resumo, no nos oponemos a la consulta. Si querían consulta, debieron haber respetado la Constitución y en este caso la Corte Constitucional. Eduardo, rapidito para luego los dos otros panelistas. Después de militar 47 años en las izquierdas, creo que todos quienes pertenecemos a la izquierda ecuatoriana y que queremos transformar este Ecuador, tenemos que pensar en primer lugar en la democracia. Y la democracia es consultarle al pueblo. Pero dentro de la Constitución, no será la única. Y lo que dice Paola es que no es constitucional la convocatoria. La Corte Constitucional tenía un plazo para definir su respuesta. Si no la hizo, la consecuencia es lo que ocurrió. Este momento ya eso es llover sobre mojado. Estamos frente a una consulta. El pueblo ecuatoriano va a dirimir nuestras diferencias, y no me refiero a las diferencias del interior de Alianza País, va a dirimir nuestras diferencias de la mayoría del pueblo ecuatoriano, incluidos sectores económicos emergentes, con grupos oligárquicos que le mantienen en una crisis política al Estado ecuatoriano. Mario, por favor, lo que acabamos de escuchar de Paola, me parece que es interesante que usted haga alguna referencia en el sentido de que esto es para favorecer a grupos oligárquicos, impedir que Correa pueda participar en una opción electoral, y finalmente esto que acabamos también de referir en el sentido de que no significa una expresión constitucional. Andrés, buenas noches, compañeros del panel, y sobre todo a los ecuatorianos, muy buenas noches. Bueno, mire, yo escucho mucho en esta campaña la palabra ilegitimidad. Nada más legítimo que llamar a los ecuatorianos a las urnas. ¿Cuál es el temor de que los ecuatorianos, de que el presidente de la República nos haya llamado a las urnas a manifestarnos sobre 7 temas fundamentales, trascendentales? La soberanía radica en el pueblo. Paola fue asambleísta, Ronnie es actualmente asambleísta. Todos quienes hemos sido cercanos a la política sabemos que la soberanía, vuelvo y repito una vez más, radica en el pueblo. ¿Dónde está lo ilegítimo? Creo que el tema de la consulta, o sea, de la convocatoria, no es motivo de debate, sino las preguntas. Mire, y esto las que acaba preguntas, de decir, repartirse el poder, ese es el afán finalmente. Mire, al parecer, y lamentablemente, con todo el respeto, Paola, y a quienes fueran parte del gobierno del expresidente Correa, parece que lo único legítimo es cuando se reparte el poder entre el grupo de Alianza País que apoyaba al presidente de la República. ¿Por qué el resto de ecuatorianos, el resto de movimientos políticos, no tenemos la posibilidad de ser parte? No, es que no es repartirse el poder, de ser parte de un gobierno democrático, perdóneme. No, mire, capaz o quizá puede causar risa, pero hagamos un análisis. ¿Qué es mejor? Lo que ocurría en el gobierno del presidente Correa, que valga la pena mencionar lo positivo, lo apoyamos y eso fue público. Fuimos también muy críticos con lo negativo. Que esté repartido, por ejemplo, el tema de los ministerios, en fin, solamente entre un grupo específico, en su grupo, en su círculo, o que, como ha hecho el presidente Lenín Moreno, haya un gran diálogo donde otros sectores que en segunda vuelta, de manera frontal y sincera, lo apoyamos, no puedan tener esa participación. Pero vamos más allá, permítame solo responder. Sí. El tema de que se quiere entregar a los grupos de poder y que por eso se está haciendo la consulta popular. Perdóneme, si una de las preguntas menciona justamente que se quiere castigar la corrupción sentando un precedente de quitar los derechos políticos. Gracias, Mario. Por favor, Ronnie, su palabra.
Andrés, muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches al selecto panel y a todos los ecuatorianos. Bueno, si estamos hablando de legitimidad, es porque efectivamente no se han respetado los procesos que establece la Constitución para hacer una consulta popular, y especialmente un dictamen de la Corte Constitucional, porque si no, cada presidente que va a venir a conveniencia va a preguntar lo que le dé la gana, porque es así. Entonces, si nosotros estamos hablando de que estamos viviendo en un país de democracia amplia e incluyente, pues no se está respetando desde el mismo Ejecutivo. Las preguntas que van a ser consultadas son tal y cual las planteó el Ejecutivo. No permitieron el dictamen de la Corte Constitucional. Y si estábamos hablando del tema de los plazos, en un audio que se filtró y que es de conocimiento público, dentro de una sesión de la Corte Constitucional estaban hablando que efectivamente estaban dentro de los plazos. Pero más allá de eso, estamos hablando que preguntas puntuales, que son la pregunta 2, 3 y 6, significan retrocesos, significan limitación de los derechos. Y sobre todo, aquí es un ataque directo contra personas que han representado, en este caso para el Ecuador entero, un cambio de una década de un país que se transformó para positivo. Y es aquí donde nosotros tenemos que entender, si estamos hablando del tema en la pregunta número 2, es una restricción para los derechos de los ciudadanos y representa un golpe mortal para la participación, para nosotros poder ser elegidos y para poder elegir. Ahora, pero desde una perspectiva de definición democrática, ¿qué mejor que el pueblo se exprese? Por supuesto, nosotros no estamos en contra de que se consulte al pueblo, pero que sí se respeten los mecanismos democráticos y lo que están establecidos dentro de la Constitución que no han sido respetados. Esta consulta es ilegítima y es tramposa. ¿Cuál es la diferencia con el tema de la concordia, mi querido Andrés? Cuando el presidente de la República... Lo que acaba de decir Pero expliquemos el reglamento a la del 2011, el reglamento del 2011 con el que actuó la Corte Constitucional era les mando a que por favor revisen a los panelistas y a la gente que nos mire. Y los abogados que me miran saben que tengo la razón. Los nuevos plazos que estableció ahora la Corte Constitucional y la posibilidad que los amicus curiae interrumpan el plazo está en el reglamento del 2015. Pero además quiero señalar algo. Ninguna ley, ningún reglamento está por debajo de la Constitución. Revisen el 104 de la Constitución, último inciso. Revisen el 438, en donde establece claramente que tiene que emitirse el dictamen. Además, recordemos, uno puede decir, consultémosle a la gente. La Constitución establece varios mecanismos. Puede ser vía referéndum o vía consulta popular. ¿Quién define si es consulta popular o referéndum? La Corte Constitucional en un Estado constitucional de derechos, que es el que rige el Estado ecuatoriano. Yo creo que es volver al tema que hace un momento dijo Eduardo, en el sentido de insistir sobre algo que ya está resuelto, finalmente está resuelto. Yo lo que quiero plantear, y quisiera conocer su apreciación, Paola, es hasta qué punto esto puede significar un espacio de gobernabilidad para el presidente Lenín Moreno, el ganar la consulta. Mire, yo creo que ese era un tema que debía reflexionar el presidente y su equipo político. ¿Qué nos interesaba a los ecuatorianos? Que se empiecen a construir las casas. ¿Qué nos interesaba a los ecuatorianos? Que se dé el empleo que se ofreció. ¿Qué nos interesaba a los ecuatorianos? Que se dé el aumento del bono. Eso le habría dado gobernabilidad. Pero disfrazar en una cortina de humo, como es la consulta popular, para cumplir los objetivos que hoy los nuevos aliados de Moreno le han impuesto, porque esto hay que señalar, son los nuevos aliados. Y aquí quiero señalar algo, usted decía, esto es Moreno versus Correa. Simple, ¿quién está defendiendo la consulta? Lazo. ¿Quién está defendiendo la consulta? Bucarán. ¿Quién está defendiendo la consulta? Sociedad Patriótica y Lucio. No es Moreno versus Correa, son los nuevos actores versus una postura progresista. Eduardo, ahí está. La vicepresidenta de la República, la vicepresidenta constitucional de la República, Alejandra Vicuña, citó a doña Rosa Luxemburgo, una socialdemócrata alemana de principios del siglo pasado, diciendo, siempre es preferible, pero siempre es preferible tener al pueblo resolviendo sobre los grandes temas nacionales que tener resolviendo a un buró. Peor a un buró de uno. Pero son respaldos de la derecha, están atrás Guillermo Lasso y otras gentes. Eso es lo que acabamos de escuchar. Por favor. Aquí hay 5 grupos oligárquicos en este país y contra esos grupos oligárquicos nos hemos enfrentado no desde hace una década, sino desde hace muchas décadas, y la izquierda ecuatoriana desde hace una centuria. Nos hemos enfrentado sin poder transformar esa constitución de grupos oligárquicos que impiden el desarrollo incluso económico de este país. Los mismos grupos emergentes que respaldaron a Rafael Correa, esos mismos grupos emergentes están respaldando actualmente al presidente Lenín Moreno. ¿Y quiénes son los que respaldan el no? Grupos Eduardo, diferentes. ¿quiénes son los que respaldan el no desde su perspectiva? El grupo que respalda el no son aquellos sectores pequeños, me parece a mí, que está liderando el presidente Correa en un empeño
por insistir en una salida que no es salida democrática para este país. Es preferible consultarle al pueblo sobre los grandes temas nacionales y no permitir que un buró nos dé resolviendo los grandes temas de la democracia. Menos aún, un buró de uno. Mario. Bueno, mire, definitivamente el mencionar que lo que se está haciendo es querer favorecer por medio de la consulta popular a los grupos de poder, hay que analizar por qué el tema de la ley de plusvalía, que veo que en ese sentido habla Paola. El 8% decreció el sector de la construcción. Hay albañiles, personas que llevan el pan de cada día a su hogar de ese trabajo, que han perdido su empleo por el tema de la ley de plusvalía. No estamos en contra de que se haga una ley contra la especulación del suelo, pero una ley que a la vez de luchar contra ese tema, contra ese mal, no inestabilice al sector de la construcción. Esa es el real sustento del por qué se consulta ese tema. En el tema de el que esté direccionado el tema de la reelección indefinida a una sola persona, yo les digo lo contrario. Entonces, el mantener la reelección indefinida es defender el derecho de una persona versus 16 millones de ecuatorianos, pues. Lo que se quiere es recuperar el espíritu de Montecristi. Paola, usted fue parte de ese proceso. Ahí los ecuatorianos votamos en las urnas por una reelección por una sola vez. Y después, si hablamos de legitimidad, en las enmiendas del 2015, con el voto de solo 100 asambleístas se cambió. ¿Qué es más legítimo? Que los ecuatorianos nos manifestemos en las urnas si queremos esa reelección indefinida decidida por 100 asambleístas. Ok, por favor, Ronnie. Sí, bueno, escucho que por más que traten de imponer que esto es legítimo, no es legítimo, es inconstitucional. No solamente hay que serlo, no solamente hay que parecer, sino ser. Hay que cumplir la forma y es lo que realmente tenemos que aplicar. Ahora, se habla del tema de las enmiendas constitucionales. Recordemos que es la legitimidad, porque los legisladores son los representantes del pueblo dentro de la Asamblea Nacional. Es decir, los ecuatorianos nos eligieron para nosotros representarlos. Y estas enmiendas constitucionales obviamente iban para impulsar a fortalecer la Constitución de Montecristi del 2008. Además, ¿por qué dicen que somos un grupo minúsculo que estamos respaldando el no? Cuando somos la mayoría de los ecuatorianos que efectivamente ganamos y premiamos en las urnas un plan de gobierno y que realmente nos mintieron, nos han traicionado, y esta consulta popular estaba planteada como plan de gobierno de otra línea de oposición. Ronnie, ¿cuál es el temor entonces de ir a las urnas? Cuando tú estabas hablando te interrumpí. Entonces, efectivamente, nosotros estamos auspiciando lo que nosotros creemos y nos basamos en nuestros principios de siempre servir a la ciudadanía. Lo que tú mencionaste sobre el tema del sector inmobiliario, déjame decirte que en el año 2006, cuando llegó Revolución Ciudadana al gobierno, las utilidades del sector inmobiliario fueron de 108 millones y al 2016, al finalizar el 2016, tuvimos utilidades por 930 millones de dólares. Bueno, pero esa es la acusación que se hace permanentemente, que beneficiaron a ciertos sectores oligárquicos. Una pausa, volvemos en un instante. Las preguntas sobre la prohibición de la reelección indefinida y el cese de funciones del Consejo de Participación Ciudadana han causado polémica, así como la primera pregunta del referendo y consulta popular que trata sobre la muerte civil para los funcionarios corruptos. Los megas casos de corrupción en Ecuador estallaron entre mayo y diciembre del 2016. Primero fue Petroecuador y luego Odebrecht. En medio de investigaciones y detenciones, Lenín Moreno ofreció una cirugía mayor contra la corrupción. ¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilidad para participar en la vida política del país y con la pérdida de sus bienes? Esta es la primera pregunta que deberá responder en la papeleta de consulta y referéndum popular. Al hacerlo, votará también por el anexo primero, en la que se detalla modificaciones a varios cuerpos legales. Es el derecho a elegir y ser elegido, el derecho a presentar proyectos en el marco de la iniciativa popular normativa, es el derecho a revocar el mandato de las autoridades, son algunos los derechos de participación, no es solamente el elegir y ser elegido. El anexo lo que plantea es no solamente una modificación a la Constitución, sino también una modificación al Código Orgánico Integral Penal,
por la responsabilidad penal que puede generarse en una persona jurídica involucrado en algún tipo de delito contra la administración pública. Contempla también una modificación del Código de la Democracia y contempla una modificación de la Ley Orgánica de Servicio Público. Y ahora se contempla la disolución, liquidación de la persona jurídica que haya estado involucrada en un acto delictivo de este tipo y además la imposición de una multa. La segunda pregunta del referendo es sobre la reelección indefinida y está planteada de la siguiente forma. Para garantizar el principio de alternabilidad, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi y dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre del 2015, según lo establecido en el anexo 2. Es importante que exista alternabilidad. Sobre todo tomando en cuenta y haciendo un análisis no solamente nacional, pero sí regional. Yo creo que tenemos experiencias un poco dolorosas con respecto de qué es lo que pasa cuando permanecen por demasiado tiempo, reelección tras reelección tras reelección, la gente en el poder. La tercera pregunta es sobre el denominado quinto poder. Recordemos que en el 2008 se intentó hacer frente a la corrupción y en la constituyente se creó el Consejo de Participación Ciudadana. Ahora Moreno también plantea cesar a los miembros de este ente. La tercera pregunta del referendo es la siguiente. ¿Está de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo ser el caso anticipar la terminación de sus periodos de acuerdo al anexo 3? Despolitizar las designaciones de los órganos de control. Solo así vamos a poder tener algo que es sumamente valioso en la estructura democrática de cualquier país, que es nada más y nada menos que la independencia de poderes. Con la aprobación de la consulta se instalaría un régimen de transición. De 7 ternas que va a remitir el presidente de la República para que la Asamblea Nacional proceda a nombrarlos. Si en 20 días de remitida la terna, las 7 ternas, la Asamblea no se pronuncia, pues se procederá a designar al primero de cada una de las ternas y así se conformará el nuevo Consejo Transitorio. Ojalá que sorprenda al Ecuador poniendo personas independientes. El Consejo de Transición tendría 6 meses para evaluar a las actuales autoridades nombradas por el Consejo de Participación. Incluso podría destituirlas. Tuvimos por 10 años órganos de control absolutamente afines al gobierno de turno, inclusive recordemos que el contralor, el ex contralor, que ahora está prófugo viviendo en Miami, fue una persona que pasó los exámenes con el 100%. Los consejeros ya no serán elegidos por concurso, sino en las urnas cada 4 años en las elecciones seccionales. Los candidatos no podrán ser presentados por los partidos políticos ni tampoco podrán ser afiliados a estos. Bien, vamos entonces a plantear algunos aspectos en torno a las preguntas que han sido consideradas para la consulta. Y quizás pudiéramos empezar, Mario, con usted para que nos haga conocer cuál es el punto de vista sobre la reelección. Por favor. Bueno, mire, definitivamente en algún momento los ecuatorianos pudimos haber apoyado incluso el tema de una reelección indefinida, pero estos últimos años nos han dado la prueba, la mejor muestra de que el peor error que podemos cometer en nuestra democracia es entregarle el poder a una sola persona y que estén cerca de los fondos públicos un solo grupo específico. En base a aquello, este llamado del presidente de la República, que de hecho el tema de la reelección indefinida, según encuestas, era de las que más le interesaba a la población, nos parecen fundamental por 2 temas. No se trata solamente, Andrés, y a todos quienes nos escuchan, de alternabilidad. Se trata de un tema de equidad. Miren, mi caso específico, es feo poner el caso de uno, pero para poder explicarlo a la población, fui candidato a la Asamblea por Centro Democrático en las últimas elecciones. Era imposible competir con los candidatos a la Asamblea oficialistas, pues. Era imposible porque el tema de recursos, el tema de acceso a medios de comunicación, en fin, el tema de muchas situaciones es complejo. No hay equidad para participar. Si no nos damos a conocer como candidatos, ¿cuál es el tema de poder tener esa igualdad de condiciones, esa equidad para poder participar? En esa medida, y haciendo el llamado, como lo ha dicho el presidente de la República, y lo apoyamos totalmente en ese sentido, de volver al espíritu de Montecristi que lo defendían las personas que apoyaban al expresidente Correa,
Los ecuatorianos dijimos en las urnas, como lo dije hace un momento, reelección por una sola vez. Si es que están tan seguros las personas que defienden el no, que la mayor parte de la gente quiere la reelección indefinida, pues díganlo en las urnas. Okay. Pero si no, dennos la posibilidad de decir sí a que eso se termine. Paola, por favor, reelección si es tan amable. Mire, señalar algo que me parece importante. ¿Por qué si un presidente de junta parroquial, un concejal, un alcalde, un prefecto, como el prefecto del Guayas, que ha hecho bien una gestión, puede ser reelegido? ¿Por qué se le puede quitar al pueblo ecuatoriano la posibilidad de que elija a esas autoridades? Mire, yo le quiero decir al pueblo ecuatoriano lo que esconde esta pregunta y muchos quieren... Abdalá Bucaram puede volver a ser presidente con esta pregunta. Lucio Gutiérrez puede volver a ser presidente con esta pregunta. Yamil Mahuad puede volver a ser presidente con esta pregunta. Guillermo Lasso, que no ha podido vencer a la Revolución Ciudadana en 12 años, hoy gracias a excompañeros y al presidente Moreno y sus nuevos aliados, puede ser presidente, porque estamos sacando de la contienda a Rafael Correa. El único que no puede ser presidente con esta pregunta si ganara el sí el 4 de febrero es Rafael Correa. ¿Por qué gastar una consulta de 60 millones para hacer una pregunta a traje y medida de Rafael Correa? Y le voy a responder por qué. Porque si Rafael Correa regresaría, seguiríamos combatiendo a esos grupos de poder. Ok. Eduardo. Los grupos oligárquicos... Aliados de Guillermo Lasso es lo que acabamos de escuchar. Los grupos oligárquicos en este país fueron beneficiados económicamente por las transformaciones democráticamente hechas en el gobierno anterior, y quiero recalcar esto, democráticamente hechas a través de las medidas en la Constitución, a través de... Pero al final el balance general es que los grupos oligárquicos han acumulado más poder económico. Es cuestión del gobierno de Rafael Correa. También, claro. Y los grupos económicos emergentes también se han beneficiado, casi toda la burguesía industrial, casi todos los grupos que se fueron regularizados del comercio exterior de Quito y Cuenca y otros grupos, ¿no es cierto? Se fue regularizando el crecimiento económico. Todo lo que se ha dicho respecto a que la economía se duplicó, todo eso es cierto, el presupuesto se multiplicó por 6 veces, todo eso lo hicimos bien. Pero hicimos algunas cosas muy mal. Por ejemplo. Hicimos bien, por ejemplo, en la Constitución del 2008, democratizamos esta sociedad, pero hicimos mal al no aplicar la Constitución en los aspectos de participación ciudadana. Hicimos bien en dar derechos en la Constitución del 2008 a las organizaciones sociales, pero hicimos mal al reprimir organizaciones sociales y al perseguir a determinados dirigentes porque protestaban en su opinión, defendiendo sus derechos. Ahora, Eduardo, lo que ha dicho Paola es que el afán de la pregunta de la reelección es impedir que sea Rafael Correa candidato a la presidencia. Todas las preguntas de la consulta popular tienen que ver con el hecho democrático, todas, incluido la no reelección por segunda vez de alcaldes y prefectos, porque no es por primera vez. La Constitución te permite la reelección, lo que no te permite es la reelección indefinida. Esto es lo que tenemos que liquidar, porque después de 10 años de Revolución Ciudadana todavía tampoco hemos logrado acabar con el caciquismo en el país. Y el caciquismo siempre va a ser antidemocrático. Ok, gracias. Ronnie. Veo con asombro cómo se sigue hablando sin propiedad, porque no se habla de reelección indefinida. Si se lee la enmienda constitucional es postulación indefinida. Se utiliza este término para meterle miedo al ecuatoriano de pensar, de que piensen, de que reelección indefinida significa que van a escoger una autoridad por el resto de su vida, cuando no es así. El mandante es el que tiene la facultad de premiar o castigar en las urnas un proceso político o un líder político. Además de eso, tenemos que hablar que esto es una restricción de derechos, el derecho de participación, de elegir, de ser elegido. Además de esto, no podemos, la verdad es que yo no soy maleducado y cuando están hablando ustedes yo los escucho. A ver, pero es interesante, Ronnie, perdóneme. A ver, ¿cómo es la cosa? Lo que yo estoy diciendo es que hubiéramos hecho la consulta popular en vez de las enmiendas. Si es que querías hacerlo. Mire, los que ahora, o vía legal habríamos resuelto todo lo que están planteando en la consulta: muerte civil para el tema de la corrupción, reforma para que no prescriban delitos sexuales. Habríamos hecho una enmienda, tienen mayoría en la Asamblea, hoy tienen una nueva mayoría con la derecha. ¿Para qué gastarnos 60 millones para resolver las 3 cosas que quieren? Devolverles a los grupos de poder la patria, volver
a impedir una posible postulación de Rafael Correa. ¿Para qué dirimir un problema político del gobierno consultándole al pueblo ecuatoriano cuando la gente quiere las casas, cuando la gente quiere empleo, cuando la gente quiere la minga agropecuaria, cuando la gente quiere el bono? No disfracemos esta consulta. La gente quiere también una lucha contra la corrupción. Y a la UNO le decimos sí. Y si usted me pregunta, a la UNO le decimos sí. Y los delitos sexuales, ahí van a tener dificultades ustedes, sí, no. Ya le encontré la solución. A la 2 dile no, a la 3 dile no y a la 6. 2 por 3, 6, no. Efectivamente, o sea, la consulta es engañosa porque efectivamente meten temas para apelar a la susceptibilidad de la ciudadanía, cuando no vamos a resolver con la consulta problemas sustanciales del país. Y la mayoría de los temas pueden ser tratados vía Asamblea Nacional, como ya lo mencionó Paola. Y yo creo que debería haber más coherencia y todavía transparencia en decir la verdad de lo que se quiere hacer. Hasta en el tema ecológico, eso se puede resolver vía decreto ejecutivo. Y no hay la voluntad política. Y realmente nosotros la llamamos una consulta engañosa, aparte de inconstitucional e ilegítima. Es una consulta mañosa, tramposa, porque con estos temas lo que tratan de hacer es influir en el ecuatoriano para que pueda hacer una votación favorable a lo que está proponiendo solamente Carondelet. Siempre se va a pensar que consultar a los ecuatorianos es mañoso, es tramposo. Es decir, no estamos acostumbrados a vivir en democracia. La democracia es la posibilidad de consultar a todos los ecuatorianos sobre los aspectos trascendentales de la vida nacional. Si es que los ecuatorianos quieren que el presidente Correa se reelija indefinidamente, porque va a ser una reelección indefinida, entonces han de votar por el sí en la pregunta que corresponda. Pero lo que importa de esta consulta es que los ecuatorianos por fin recuperamos la posibilidad de ser consultados. En la década pasada fuimos consultados hasta un límite, hasta el límite en que se ponía en cuestión los intereses de grandes grupos oligárquicos. Cuando debíamos haberle consultado si es que era correcto el dinero electrónico a los ecuatorianos, no le preguntamos. Le hubiéramos preguntado. Pues. Ya le dimos a la banca. Los ecuatorianos no le hemos dado a la banca. El banco, eso es una mentira, es una falacia. Favor. El Banco Central va a tener controles sobre un sector de la banca que ha aceptado esto. Otro sector de la banca que también pertenece a grupos oligárquicos no ha aceptado el que se maneje así el dinero electrónico. El objetivo del dinero electrónico es librarle al Estado ecuatoriano, al país, a la patria entera, librarle de una dependencia porque tenemos una moneda. A ver, no salgamos del tema. Consulta. Reelección indefinida ha sido esta primera ronda. Vamos con participación ciudadana. Mire, solamente un comentario brevísimo del tema de reelección indefinida. El país no empieza ni termina en el expresidente Correa. El decir que esa pregunta va direccionada a él es falso. En el caso del presidente nacional de mi movimiento, si gana el sí, pierde la posibilidad de reelegirse para prefecto del Guayas. Nebot pierde la posibilidad de reelegirse para alcalde. Dejemos ya ese tema. El país tiene muchos temas importantes también que no empiezan y terminan, digo, con el tema del expresidente Correa. En el tema del Consejo de Participación, me decía Andrés, sí. Es otra de las demandas de la población. El espíritu de Montecristi, una vez más, del cual ustedes fueron parte, tenía como primordial el que los mejores ciudadanos de la patria, con una alta honestidad ética, lleguen a ser o a ocupar esos cargos para nombrar a los funcionarios que serán las autoridades de control. No ha ocurrido aquello. Incluso un criterio muy personal se podría decir que los actuales miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social han perdido legitimidad, credibilidad. Mire usted lo que ocurrió con el Contralor. ¿Qué es lo que se está preguntando? Porque eso es bueno aclararle a la población. No se quiere decir que desaparezca el Consejo de Participación Ciudadana. Eso es un error. Lo que se está preguntando a la ciudadanía es si queremos que cesen los actuales miembros del Consejo de Participación y de manera temporal. Claro. Andrés, eso también es importante porque nos quieren vender otra realidad. De manera temporal estará ese Consejo de Transición. Ya lo escuchamos en la nota, 6 meses. Y de ahí los ecuatorianos, si votamos sí en esa pregunta, por voto universal elegiremos a esos miembros. Roddy, por favor. Consejo de Participación. Bueno, dentro de esta pregunta, de la pregunta número 3, aquí lo que estamos viendo es cómo quieren apoderarse realmente de todos los poderes del Estado. Ya no será el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sino el Consejo de Participación de Carondelet, porque quienes van a mocionar a los nombres de los que van a ser los nuevos consejeros del Consejo de Participación Ciudadana es terna enviada desde Carondelet. Entonces quiere decir que ellos mismos van a ser quienes disponen a los entes de control y ellos mismos se van a fiscalizar. Además de eso, van a atribuirse
funciones que hoy en día le competen a la Asamblea Nacional. Y caemos en el mismo punto. Son temas que para las autoridades de control los podemos tratar a través de un juicio político, a través de la Asamblea Nacional. Aquí solamente es un engaño. Aquí lo que se trata de cubrir es la incompetencia de un gobierno que efectivamente no está cumpliendo el plan de gobierno. Que efectivamente como ecuatorianos nosotros nos sentimos que nos están restringiendo nuestros derechos y que efectivamente otorgar la capacidad de fiscalización y casi legislación al Consejo de Participación Ciudadana es un atentado contra la democracia, es destruir la estructura del Estado. Y si querían hacer esta reestructuración del Estado, teníamos que haber ido a una consulta constituyente. Muchísimas gracias, Paola. Consejo de Participación Ciudadana. Esta es la pregunta que más me alarma y quisiera tratarlo detenidamente, Andrés, que la ciudadanía entienda. Nos están consultando en la pregunta 2 y en el anexo, en la pregunta 3 y en el anexo, si queremos que 7 personas, yo digo 7 sabios, seguramente 7 de los nuevos amigos que hay en Carondelet, 7 personas hagan una evaluación de todas las estructuras del Estado, para que esas autoridades seguramente, si no persiguen a los que fueron exfuncionarios del presidente Correa, serán evaluados de manera negativa y volverán, porque quieren nuevamente el reparto. Hace un momento Mario decía, y le escuchaba con mucha pena, ¿por qué antes solo un grupo tenía que tener los ministerios y ahora podemos tener varios grupos políticos los ministerios? No, se está confundiendo mis palabras, Paola. No se trata de repartirse los ministerios o las funciones del Estado, se trata nuevamente de romper la estructura del Estado, si toda la correísta está en los ministerios, está bien. De volver a la crisis de los 80 y de los 90. Mire, a mí me aterra al analizar la propuesta de Lasso en la segunda vuelta, que hoy se recoge en la consulta. ¿Qué dijo Lasso en la segunda vuelta? Yo recorrí con el presidente Moreno toda la campaña. Él ofreció vivienda, ofreció aumento de bono, ofreció escuelas en la zona rural. ¿Qué ofrecía Lasso en cada pueblo? Bajarse la ley de plusvalía. Hoy es la pregunta 6 en la consulta. ¿Qué ofreció Lasso? Lasso ofreció reestructurar el Estado y eliminar a todas las autoridades de control. Está hoy en la pregunta 2. ¿Qué ofreció Lasso? Ponerle límite a la reelección. Esa es la pregunta y esas son las consultas que hoy le están haciendo al pueblo ecuatoriano. Con usted terminamos este segmento. Cuando se creó el quinto poder, se creó respaldado por la mayoría del pueblo ecuatoriano porque prometía ser una institución de altísima participación ciudadana. Esto es lo que está en cuestión. La pregunta que tenemos que hacernos es si el Consejo de Participación Ciudadana, tal como está constituido, ha logrado esta altísima participación de la ciudadanía en la toma de decisiones, en los diversos aspectos que tiene que tratar las autoridades del Estado. Al parecer no lo ha hecho. No sirvió, por ejemplo, para perseguir la corrupción. Había que perseguir la corrupción. Y el Consejo de Participación Ciudadana tiene atribuciones legales y constitucionales para perseguir la corrupción. Eso no se hizo. Y no se hizo porque estaba demasiado mañatado, demasiado callado, demasiado... Entonces hay que darle a esta nueva institucionalidad más sustento democrático, más legitimidad para que pueda cumplir con esto que la Constitución del 2008 establece. No es cierto que a través del Consejo de Participación Ciudadana se va a tomar todos los poderes del Estado. Quizás por la falta de actitud crítica, y no me refiero a Paola, que sí tuvo actitudes críticas cuando fue asambleísta, quizás por la falta de actitudes críticas de los asambleístas, que la mayoría no pudieron enfrentarse a determinados abusos desde el Ejecutivo, quizás por eso ahora se piense que los poderes del Estado, como el Poder Legislativo, es una dependencia del Ejecutivo. Esto no está ocurriendo, no ha ocurrido en estos últimos 7 meses y tenemos un Poder Legislativo en donde varias fuerzas políticas se expresan libremente. Hemos logrado una alianza para elegir constitucionalmente a la vicepresidenta de la República con partidos y asambleístas de centro hacia la izquierda. Ha sido electa una vicepresidenta de la República constitucionalmente por una alianza de partidos políticos y por un diálogo abierto con estas representaciones políticas de otros sectores que no sean la Alianza País. Gracias, Eduardo. Hacemos una pausa, volvemos un instante y continuamos con el tercer segmento del programa Hora 25. Bien, vamos a continuar con la tercera parte del programa. Ronnie, quisiera pedirle su apreciación de lo que se ha dicho, algo que usted quiera comentar,
pero poniendo énfasis en aquello que me parece que es fundamental a esta hora, que es recuperar la institucionalidad. ¿La consulta va a lograr ese propósito? No, por supuesto que no. Estamos hablando de que es una consulta que va a romper el Estado de Derecho, que ya efectivamente estamos viendo cómo ya se están repartiendo, ya hemos vuelto al país de antes, del tongo y del reparto. Pero es que, Ronnie, la institucionalidad que creó Correa no funcionó finalmente. Mire, ese es el problema. Que hay cosas que siempre hay que mejorar, siempre habrá que hacerlo, se lo puede mejorar, pero bajo los canales adecuados, los canales legales, constitucionales adecuados. No podemos hacer lo que nos venga en gana. Entonces estaríamos dándole el mensaje al mundo de que viene el próximo gobierno y puede consultar lo que le da la gana, porque aquí no se ha respetado ni siquiera el dictamen de la Corte Constitucional. Da mucha pena, da mucha decepción como compañeros que se hacen llamar de Revolución Ciudadana aplauden todo esto cuando solamente es desprestigio contra la Revolución Ciudadana, mentiras, la presión política, y aún así dicen todavía hacer la Revolución Ciudadana. Pero mira, esto de aquí, mi querido Andrés, esto se acaba con el tema de la consulta popular. Una vez se acaba. Ahí se acaba la luna de miel entre todos estos grupos de poder que supuestamente están auspiciando al presidente Moreno, porque va a venir un hambre voraz de poder y van a empezar a despedazarse. Y como lo mencioné y me vuelvo a ratificar, hemos vuelto lamentablemente al país del tongo y del reparto. Ok, Mario, por favor. Bueno, ustedes mencionan mucho la palabra mirada reparto. Del 5 de febrero, me parece que esa es la fecha para analizar, ¿no? Sí, hablan mucho del tema del reparto. Muy brevemente, Andrés, quizá fue una práctica, no sé si la realizaron. Yo quiero explicar lo que mencionaba Paola. Yo hablo de esa posibilidad de tener un gobierno de coalición, de un gobierno de unidad nacional, que es lo que está haciendo el presidente Moreno, no de repartir, ¿sí? Y en ese caso creo que todos los ecuatorianos tenemos el legítimo derecho de ser funcionarios. Yo no creo que solamente el ala correísta de Alianza País pueda llegar a la Asamblea, pueda tener candidato a la presidencia de la República y pueda tener ministros de Estado. Pues es una ofensa no a mí, Paola, sino a todos los ecuatorianos. Eso no es reparto, es dar igualdad de posibilidades a todos. Ahora usted dice la pregunta sobre el 5 de febrero. Yo digo el 5 de febrero, o sea, después de la consulta, es lo que de alguna manera ha señalado. Bueno, Ronnie. Yo creo que más bien ahí viene ya la preocupación por las seccionales de 2019, por el tema local. No, y por las dificultades de gobernabilidad que pueden haber. Pues bueno, ahí ¿por qué vamos a tener dificultades de gobernabilidad? Mire, más bien esto yo creo que va a ser, no debería, un espaldarazo para el presidente de la República. ¿Y por qué digo no debería? Justamente desde Centro Democrático estamos haciendo un llamado a que esto no sea un voto por la simpatía a Lenín Moreno, sí, o por la simpatía a Rafael Correa, no. Debemos analizar las preguntas, son temas fundamentales. ¿Qué va a pasar después del 4 de febrero? Desde mi punto de vista, el camino de gobernabilidad del presidente de la República va a ser mucho más amplio, cuenta con una simpatía importante a nivel nacional, se van a generar las condiciones para que pueda presentar ahora sí un plan económico sin paquetazo como se ha comprometido y para poder reactivar la economía del país y más bien hablando de manera positiva, sin ser agoreros del desastre, más bien yo visualizo a partir del 5 de febrero un país como el que hemos vivido estos últimos meses, sin confrontación, de unidad y de diálogo. Eduardo, por favor. Yo creo que los equívocos que se producen a partir de conceptos que son que no nos permiten ver la realidad, como por ejemplo el de la partidocracia. Este es un equívoco. Este concepto es un equívoco. Lo que inició siendo una buena pieza de propaganda, señalar a todos los enemigos políticos como la partidocracia, asumieron determinada conducción política, la de los compañeros que se han separado del Movimiento País, asumieron que este era un concepto para interpretar la realidad, y entonces lo mismo vale Pachacútec que el Partido Social Cristiano, lo mismo vale el PRIAN que la Izquierda Democrática, y lo mismo pesa, ¿no es cierto?, cualquier partido de ultraderecha que un partido de izquierda o un partido democrático de centro. Esto es lo que ellos les hace suponer que el 5 de febrero el mundo se ha dividido en dos. Los grupos de la derecha, ¿no es cierto?, que son enemigos de Rafael Correa y Rafael Correa. Y todo el resto no hay matiz. Leales y traidores, es así como Lo que va a ocurrir el 5 de febrero es que el gobierno nacional va a tener la legitimidad suficiente para enfrentar a grupos oligárquicos, respaldarse con grupos emergentes, emprendedores, empresarios, democráticos y progresistas que existen en el país, pero respaldarse además con la ciudadanía, los trabajadores y los sectores indígenas, que son el motivo, el objetivo de cualquier transformación revolucionaria del Ecuador. Mire, si el Consejo de Participación Ciudadana no funcionaba, era simple. Con la nueva mayoría que ahora tienen, no con sectores de progresistas, sino con gente como Franco Romero, que votó en la última elección, podían haber hecho juicio político y nos ahorrábamos 60... militante de la Izquierda Democrática, ¿de dónde proviene? Nos ahorrábamos 60 millones de dólares para el país.
Eso es lo que no quieren decir. Bueno, pero a usted le preocupan los 60 millones. Sí, me preocupan, por supuesto. Son 35.000 millones de dólares que han desaparecido. Mire, pero si el problema... Y como los 300 millones que en este momento no le han pagado a Manabí, como los 300 millones que no dicen ustedes, Andrés, los 300 millones de la reconstrucción de Manabí que ahorita han desaparecido y que por más que salga el ministro de Finanzas a decir que ya aparecieron, revisen la cuenta del Ministerio de Finanzas. Pero mire, tengo un minuto más que me queda y no quiero perder la oportunidad de decirles. Yo miro el 5 de febrero con mucho optimismo, porque estoy convencida que el pueblo ecuatoriano, que es sabio, sabe decirle no a Bucarán, ya le ha dicho varias veces, no a Lazo, le ha dicho varias veces en las urnas, no a Lucio varias veces. Así que estoy segura que a la pregunta 2, a la pregunta 3 y a la 6, como le digo, 2 por 3, 6, a esas 3 preguntas dile no el 4 de febrero. Eduardo, 30 segundos. Yo quiero hacer un llamado a los ecuatorianos y especialmente a nuestros compañeros de las izquierdas ecuatorianas a enfrentar esta campaña electoral con optimismo. Vamos a ganar votando 7 veces sí, porque eso quiere el pueblo ecuatoriano y esto es lo democrático. Ok, rapidito, Mario. Bueno, sí, positivos con el país, con lo que se viene después del 4 de febrero, 7 veces sí a esas 7 preguntas que son fundamentales. Decir que no solamente, como lo mencionan, es un tema de lo que ha propuesto Lazo. Le quiero dejar este documento, mi querido Andrés. Cuando fui candidato a la Asamblea, mucho antes de la segunda vuelta, los ciudadanos, ya que nada tenemos que ver con quien ustedes mencionan, propusimos ya una de las preguntas que está acá, que es el tema de la corrupción. Así que esta es una demanda ciudadana. Son 7 preguntas que han nacido más o menos de 2.700 organizaciones y personas que fueron a Carondelet a dejar sus propuestas. Vamos con positivismo, el futuro del país está en riesgo, no es solamente con esto, con lo que vamos a sacar adelante al país, pero sí es un gran avance. Gracias. 7 veces Ronnie, sí. Con usted termina. En representación de los jóvenes de la patria, los que ayudamos a efectivamente construir esta nueva patria, en la pregunta 2, 3 y 6, todo no, y recuerden mis palabras, luego de la consulta viene el paquetazo. Muchísimas gracias a nuestros panelistas aquí en el estudio de Teleamazonas. Gracias a la audiencia. Felicidades. Hasta la próxima semana.